el conocimiento de la historia y fomenta entre los jóvenes su estudio e investigación a través de iniciativas propias y en alianza con la Academia Nacional de la Historia y con otras instituciones. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura presentó los hechos, las personas, las ideas que tejieron y cambiaron nuestra historia. RCR presentó Historia Portátil. Guión: Diego Bautista Urbaneja. Locución: Linsabel Noguera y Diego Bautista Urbaneja. Una producción nacional independiente de Arlenis Olivero, certificado número 4349. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este viernes 16 de febrero del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada, abundante información que compartir y analizar terminando la semana. En tanto, la Mesa de la Unidad Democrática decide si participa o no en los comicios presidenciales adelantados convocados por el Consejo Nacional Electoral para el 22 de abril. Bueno, el Partido Voluntad Popular anunció que no postulará ni respaldará candidato alguno. La organización de Leopoldo López llamó a todos los partidos a no participar, no convalidar el fraude, pues de hacerlo estarían haciendo un favor a la dictadura. Voluntad Popular se suma a la causa R entre las organizaciones de la Mesa de la Unidad que ya han informado su decisión de no concurrir a las presidenciales en las actuales condiciones. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de este tema. Perú retiró oficialmente en misiva firmada por la canciller Cayetana Aljovín la invitación formulada al presidente Nicolás Maduro para que asistiera a la Cumbre de las Américas. La carta aclara que conforme a la declaración de Quebec adoptada en la tercera Cumbre de las Américas de 2001, cualquier alteración o ruptura inconstitucional de orden democrático constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de las cumbres de las Américas. Más claro, imposible. 3 datos. El ministro de Interior de Venezuela aseguró que el ejército colombiano recluta venezolanos. Responde así, saben ustedes, a las denuncias del vecino país sobre lo que está haciendo el Ejército de Liberación Nacional con ciudadanos venezolanos. Lilian Tintori confirmó que se pedirá la libertad plena de Leopoldo López luego las declaraciones de Luis Ortega Díaz en una radio colombiana. Y el Banco Central de Venezuela suspendió la segunda subasta del nuevo DICOM, el sistema complementario de divisas, por supuesta falla eléctrica. Sin comentarios. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del economista, director de Ecoanalítica, Alejandro Grisanti. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María Alejandra. Pues un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedí una primera reflexión acerca de lo que ha ocurrido con el nuevo DICOM, la nueva subasta DICOM, que es suspendida, pospuesta por una supuesta falla eléctrica. Yo quisiera su interpretación. Algunos portales aseguran que la verdadera razón tiene que ver con la falta de divisas. ¿Lo escuchamos? Mira, María Alejandra, creo que efectivamente la plataforma donde estaba montado el nuevo DICOM, porque este es el segundo nuevo DICOM que tenemos, está sobre las plataformas del Banco Venezuela. Se utilizaban los cruces dentro de la plataforma tecnológica del Banco Venezuela y, como todos sabemos, a principios de semana aparentemente relacionado con la falla eléctrica que tuvo en Caracas
todo lo que es la sala de tecnología del Banco Venezuela sufrió, digamos, y por ende prefirieron o tuvieron que suspender la subasta para la semana que viene, ¿no? Recordémonos adicionalmente que estas subastas son entre el sector privado, es decir, el sector público no está participando, no está ofertando divisas, son divisas que se vienen haciendo dentro del sector privado, y nosotros hemos recomendado a nuestros clientes el participar en estas subastas, puesto que hay una pequeña oferta represada de divisas que se debe de que todos los exportadores venezolanos, los exportadores que vienen, digamos, exportando en los últimos 2-3 años, estaban obligados a vender sus divisas, o el 20% de las divisas de las exportaciones estaban obligados a venderlas al DICOM, y ese mercado estuvo cerrado cerca de 6 meses. Entonces yo pensaría que hay algo de oferta de divisas, nosotros en Ecoanalítica hemos pensado que hay algo de oferta de divisas en ese DICOM, y pensamos efectivamente que la no realización de las subastas esta semana se debe a este punto de tecnología del accidente que sufrió el Banco de Venezuela. Ahora, a propósito del impacto que ha tenido este nuevo sistema, que es un relanzamiento de los anteriores, el incentivo para los privados de participar con un tipo de cambio tan inferior a el tipo de cambio paralelo, quisiera su comentario. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera, los oferentes de divisas, porque están obligados por ley. La ley establece que todo aquel exportador venezolano puede quedar con el 80% de la divisa que genere el negocio, bien sea por temas de flujo de caja, etcétera, o porque lo quieran dejar como ahorro en el exterior, y el otro 20% están obligados a venderlos al sistema cambiario que esté en ese momento, ¿no? Entonces, la oferta es una oferta obligada, como he comentado anteriormente, el nuevo DICOM ha fijado un precio de la divisa a capricho, un precio de la divisa que no responde al final a la oferta y la demanda, que es como debería ser. Por consiguiente, nosotros pensamos que va a estar condenado al fracaso, como han estado condenados al fracaso los 7 sistemas cambiarios anteriores, pero esa oferta de divisas se va a producir de manera obligada por esa regulación, y por consiguiente, digamos, aquellos demandantes que cumplan con todos los requisitos que tiene el nuevo DICOM, nosotros, a pesar de los riesgos de bancos de corresponsalía, etcétera, nosotros estamos recomendándole a los clientes que tengan que demandar divisas que, bueno, utilicen este sistema, porque es una ventana que se abre, y generalmente se abre por muy poco tiempo, y entonces ahí, digamos, los primeros que entran son los que van a poder realmente volver a tener acceso a estas divisas. Ahora, yo tengo que preguntarle por qué las agencias de noticias le han dado importancia a la decisión del gobierno de remover a uno de los funcionarios sancionados, Simón Serpa, de la Vicepresidencia de Finanzas de Petróleos de Venezuela, esto aparentemente por el proceso de reestructuración de deuda de la industria. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y saber cuáles compromisos debe cancelar en estos meses el Estado venezolano, además, si tiene los recursos para ello. ¿Lo escuchamos? Sí, mira, bueno, pareciera que al final, por lo menos desde el punto de vista de PDVSA, es interesante la decisión de haber, digamos, del no tener dentro de su departamento de finanzas o como jefe de finanzas de PDVSA una persona que está sancionado. Adicional a esto, en Venezuela se ha empezado a dar una confluencia de cargos que hace muy difícil el manejo de esa persona a los diferentes cargos. Acordémonos que esta persona no solo era CFO o jefe de las finanzas de PDVSA, gerente de las finanzas de PDVSA, sino también es ministro de finanzas, es ministro de economía, en diferentes oportunidades ha sido también presidente del Banco de Desarrollo del BANDE. Entonces hay una confluencia de cargos que se están dando que hace muy difícil que una sola persona pueda desempeñar de manera eficiente y buena todos estos cargos. Entonces yo creo que dos cosas, ¿no? Primero, es positivo de que personas no sancionadas asuman la jefatura de las finanzas tanto del gobierno como de PDVSA, y lo segundo es que efectivamente este gobierno debería incorporar, digamos, a más profesionales en estos diferentes cargos, ¿no? Ahora, a propósito de los compromisos que hay que cancelar en los próximos meses. Sí, María Alejandra, hasta ahora desde noviembre prácticamente no se ha venido cancelando ninguno
los compromisos que tiene la República ni PDVSA. Han habido anuncios, de esos cancelamientos, pero al final a los bonistas le han llegado algunos de esos pagos, pero la mayoría no ha llegado. Yo estoy sumamente preocupado porque uno empieza a oír, a pesar de lo que comentó el presidente, que se están empezando a unir algunos bonistas buscando posiblemente demandar a la República y demandar a PDVSA porque no han recibido, digamos, los recursos que supuestamente fueron prometidos y que estaban en proceso de ser enviados, ¿no? Hasta mi conocimiento, y no es que mantenga contacto con todos los inversionistas, ni el gobierno ni PDVSA se ha comunicado con la mayoría de los inversionistas o con un grupo importante de inversionistas, y esto, por supuesto, esta falta de comunicación, esta falta de transparencia incrementa de manera peligrosa la probabilidad de que se unan grupos de inversionistas para buscar demandar a la República, y eso es una noticia que posiblemente la podamos estar oyendo en las próximas 2 o 3 semanas. Ahora, yo le pregunto a Alejandro Grisanti, porque a esta situación hay que sumar la decisión de los Estados Unidos de evaluar seriamente un posible embargo petrolero a nuestro país. ¿Qué impacto tendría? ¿Frente a qué escenario estaríamos? Sí, mira, una de las cosas, María Alejandra, que siempre hemos escrito en Ecoanalítica, que cuando se habla de sanciones, yo creo que tiene 2 cosas que son importantes entender, ¿no? La primera, que en la medida que las sanciones son multilaterales, que más países intervienen, el efecto sobre el país sancionado se vuelve exponencial, se vuelve mucho más duro, mucho más fuerte, y hoy por hoy sobre Venezuela pesan ya sanciones de Estados Unidos, Canadá, Europa, y tenemos a diferentes grupos latinoamericanos también, diferentes países latinoamericanos, muy activos con el tema de sanciones, lo cual preocupa, ¿no? Lo segundo es que las sanciones siempre son incrementales, se van poniendo cada vez más fuertes de forma gradual. Un escenario que para nosotros lo veíamos como los escenarios que nosotros veíamos hace 6 meses como los más negativos, como la posibilidad de unas sanciones comerciales al sector petrolero venezolano, que antes lo veíamos con muy baja probabilidad. Bueno, desafortunadamente, por las decisiones políticas que ha venido tomando el gobierno, por el adelanto de las elecciones, por la forma unilateral y por no haber llegado a un acuerdo en República Dominicana, bueno, esos escenarios se han venido incrementando de manera muy fuerte su probabilidad. Hoy por hoy tenemos a toda la comunidad internacional que de alguna manera se ha venido manifestando de que no va a reconocer un presidente producto de las elecciones del 22 de abril. De alguna manera han exhortado al gobierno que desista de esas elecciones y que más bien se llamen a unas elecciones justas y limpias, como lo tiene la Constitución y las leyes venezolanas, y este choque de trenes a lo que está sometido la República, por supuesto que incrementa mucho estos escenarios muy duros, muy fuertes para Venezuela, como puede ser un embargo comercial en el sector petrolero. Finalmente le preguntaría, entendemos que el Estado debe cancelar 8.000, 10.000 millones de dólares, usted me corregirá si me equivoco, por compromisos internacionales. ¿Tiene el Estado venezolano ese dinero? Y por otra parte, si esto se materializa, estas amenazas de un país como los Estados Unidos, ¿qué capacidad de maniobra tendría el gobierno nacional? Mira, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero, efectivamente, tiene que pagar este año 11.000 millones de dólares. Si unimos con otros compromisos de China y Rusia, estaríamos hablando de 13.000 millones de dólares. Adicional a esto, hay alrededor de 2.500 millones de dólares de pagos que no se realizaron en el último trimestre del año pasado, ¿no? Entonces tienes casi unos 15.000 millones de dólares en deuda entre lo atrasado y lo que tienes que pagar este año, ¿no? Entonces ahí, por supuesto, eso tiene inmensas restricciones para el flujo de caja en divisa. Si todo lo que produjera PDVSA y todo lo que se vende en petróleo en PDVSA del mundo se utilizara solo para pagar deuda, por supuesto que se pudiera, pero sabemos que eso no es así, que en Venezuela se ha destruido buena parte del sector privado, que son necesarias esas divisas incluso para importar bienes de producción, tanto materia prima como bienes de capital, como incluso bienes finales, y por consiguiente nos luce absolutamente deficiente la cantidad de divisas que van a ingresar al país para el pago de la deuda. Adicional a esto, María Alejandra, que es una de las cosas también que más nos preocupa, a pesar
de que te he dibujado ya un escenario bastante negativo, es que la caída de la producción petrolera, por supuesto, viene mermando la producción de divisas. En el último año, la producción petrolera ha caído en más de 400.000 barriles por día y adicional a esto tenemos una caída de producción petrolera de casi 1.200.000 barriles desde su pico de producción que fue a finales del 2014. Entonces, por supuesto, esto preocupa de manera reiterada. La caída de la producción petrolera es sumamente fuerte y es una de las cosas también que viene poniéndole mucho más neblina, mucho más tormenta de cara al futuro venezolano, sobre todo tanto de corto como de mediano plazo. Gracias, Alejandro Grisanti, como siempre, por atendernos, acompañarnos, economista. Él es director de Ecoanalítica, expresando opinión acerca de estos temas. La decisión del Banco Central de suspender la segunda subasta del nuevo sistema DICOM de relanzamiento, saben ustedes, de este sistema complementario de divisas, y también su opinión acerca de lo que está ocurriendo con la industria petrolera y los compromisos que tenemos que pagar este año. Hacemos una pausa, al regreso más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si vas a la playa, primero pasa por Casa de Oblea. Allí consigues cavas, cooler, envases, baterías y más. Aprovecha y te llevas tus combos de perros calientes, hamburguesas y refrescos para aprovechar tus días de relax y diversión. Calle Páez con Mariño en Baruta. Casa de Oblea, 100% frescura y calidad. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos informaciones que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Comentábamos para ustedes, bueno, la reacción de la comunidad internacional a propósito de lo que ha ocurrido con esta invitación al presidente Nicolás Maduro a la Cumbre de las Américas. Human Rights Watch, por ejemplo, ha celebrado, de hecho, felicitó al presidente
de Perú por retirar esta invitación. El director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas destacó que la región no puede permitir la consolidación de la dictadura y aplaudió la postura del gobierno peruano frente al régimen venezolano. Y a propósito de este tema, lo hemos comentado con ustedes, ciertamente llama la atención que la comunidad internacional ha estado muy activa en los últimos días sobre Venezuela. En una semana, la Corte Penal Internacional informó que habría examen preliminar para determinar si hubo delitos de lesa humanidad el año pasado en nuestro país. Se presentó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hubo un comunicado del Grupo de Lima rechazando las elecciones adelantadas en Venezuela. Bueno, sobre el primero de estos puntos, hoy hubo un foro en la Asamblea Nacional para saber las posibilidades de que este examen preliminar lleve a alguna investigación sobre las violaciones a derechos humanos el año pasado en nuestro país. Allí estuvo nuestro siguiente invitado, me dicen que ya está en la línea telefónica, el doctor Luis Isquiel. Él es abogado, penalista, criminólogo, es asesor del Parlamento venezolano. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Bien, mucho interés de conocer los detalles. Tuvimos la oportunidad de seguir por las redes su participación. Bueno, saber de entrada si hay posibilidades de que esto trascienda o no, este examen preliminar, en el caso concreto de funcionarios venezolanos que podrían haber cometido delitos de lesa humanidad. ¿Lo escuchamos? Sí, María Alejandra, efectivamente el 8 de febrero la fiscal de la Corte Penal Internacional, la africana Fatou Bensouda, abrió esta investigación, este examen preliminar para averiguar si acá en Venezuela han ocurrido crímenes de lesa humanidad. En esta etapa, ella, según el Estatuto de Roma, puede entrevistar testigos, recibir información por parte de organismos del Estado, entre ellos, por supuesto, la Asamblea Nacional, que tiene un trabajo bastante adelantado allí desde la Comisión de Política Interior en cuanto a violaciones de los derechos humanos en Venezuela, puede recibir informes de las ONG y también un punto muy importante que ocurrió en un examen preliminar que se viene llevando a cabo en Colombia, que es que la fiscal puede visitar in situ el país donde se esté investigando la presunta violación a los derechos humanos, los presuntos crímenes de lesa humanidad. Yo creo que eso sería algo muy positivo, que la fiscal Bensouda, por cuenta propia, venga acá a Venezuela, entreviste personas, observe testimonios, videos, etcétera, no solo de lo ocurrido en el año pasado, en las protestas que arrancaron en abril, toda esa represión brutal que terminó con asesinatos, torturas, privaciones ilegítimas a la libertad, etcétera, sino también que escuche testimonio de lo ocurrido en el año 2014, donde pasó algo similar. También que escuche la versión de los familiares de las personas que fueron asesinadas en el Junquito, en lo que se denominó la masacre del Junquito, y muchos otros casos de graves violaciones a los derechos humanos que ha ocurrido en Venezuela en los últimos tiempos. Ahora, las posibilidades de que esto pues llegue a una investigación para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad, quisiera su opinión. Sí. Usted se refería al tema durante su participación. Por otra parte, si ella decidiera viajar a Venezuela y el Estado le niega el ingreso, ¿qué podría ocurrirle? Bueno, de conformidad con el Estatuto de Roma no podrían negarle la entrada al país, porque todos los estados están comprometidos a coadyuvar en las investigaciones que realice la fiscal de la Corte Penal Internacional. Además, ella tiene inmunidad diplomática, según el estatuto, así que aquí no podría ser detenida, ni retenida, ni nada de eso. Los exámenes preliminares no tienen un tiempo de duración estipulado en el Estatuto de Roma. Pueden durar meses, pero también puede durar más tiempo, como ha ocurrido en otros casos. Lo importante acá, María Alejandra y amigos que nos escuchan, es que una vez que se abre un examen preliminar como el que está en curso hoy en Venezuela, eso es una señal clara de que el máximo tribunal del planeta que juzga crímenes de lesa humanidad, es decir, la Corte Penal Internacional, tiene sus ojos puestos sobre lo que ocurra acá en Venezuela. Y eso generalmente, María Alejandra, en los países donde se ha aplicado, donde están en curso violaciones de los derechos humanos, y la Fiscalía abre una averiguación preliminar, siempre ha servido como una medida preventiva, porque los
represores, los violadores de los derechos humanos, los que cometen crímenes de humanidad, de lesa humanidad, ya están enterados de que una instancia distinta a las instancias de su país tiene los ojos puestos sobre ellos y tiene un gran poder hacia futuro de poder condenarlos. Estamos hablando que el Estatuto de Roma prevé penas para los que resulten culpables de estos crímenes de lesa humanidad de hasta 30 años de reclusión. Allá en La Haya regularmente se cumplen en las prisiones de Holanda, de los Países Bajos. Y en los casos más graves, inclusive está prevista la cadena perpetua. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, usted recordaba durante su ponencia que fue el propio presidente Chávez quien ratificó durante su mandato el Estatuto de Roma, por lo tanto tiene plena vigencia en Venezuela. Estos procesos suelen ser largos y engorrosos. ¿Recordaban ustedes durante el foro lo que ha ocurrido, por ejemplo, con Colombia? Allí también se abrió examen preliminar, sin embargo, el proceso se paralizó por, justamente las conversaciones de paz. ¿Qué puede comentarnos al respecto sobre estos dos temas? Sí, ciertamente en Colombia hay un examen preliminar en curso que está desde el año 2005. Se ha extendido muchísimo en el tiempo, pero no es por negligencia de la Corte Penal Internacional, sino que estamos hablando que en Colombia ocurrieron y ocurren cosas muy distintas a lo que pasa en Venezuela. En Colombia hay instituciones del sistema de justicia independientes, hay un gobierno legítimo allá, y hay que recordar que la justicia internacional es supletoria de la justicia nacional. Es decir, cuando la justicia nacional funciona, la Corte Penal Internacional no actúa. Y esa es una de las cosas que se verifican en estos exámenes preliminares. Yo creo que en Colombia lo que ha venido ocurriendo desde 2005, desde que se abrió ese examen preliminar, es que la Corte Penal Internacional viene observando el funcionamiento de la justicia colombiana. Y mientras eso funcione, no se inmiscuyen en lo interno, en los asuntos internos. Ahí hay un proceso de paz que ha sido bastante engorroso. Ya se pacificaron grupos paramilitares cuando el gobierno de Uribe, ahora se logró un acuerdo con la FARC. Es decir, entonces la Corte Penal Internacional funge como observadora de ese proceso. Acá hay una realidad completamente distinta, porque en estos exámenes preliminares se verifican dos cosas. Primero, si hay evidencias de que se cometieron crímenes de lesa humanidad, en un primer término. Y en segundo lugar, si la justicia interna es independiente, es imparcial y es capaz de juzgar a esos criminales de lesa humanidad. Evidentemente acá esas dos circunstancias están dadas. O sea, primero, aquí hay evidencia de que se cometieron violaciones de los derechos humanos gravísimas, y en segundo lugar, no tenemos un sistema de justicia independiente, imparcial, que pueda juzgar a esas personas. Con respecto al otro punto, ciertamente el Estatuto de Roma fue ratificado en Venezuela en el año 2000 bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías, y con toda la soberanía del mundo decidió ratificar ese tratado y entonces acoger la jurisdicción de la Fiscalía y de la Corte Penal Internacional. Así que no se pueden alegar aquí asuntos chauvinistas de que organismos internacionales se están inmiscuyendo en los asuntos internos de Venezuela y nada de eso, porque eso fue acogido de esa manera, de manera voluntaria. Gracias, doctor Luis Isquiel, por atendernos, acompañarnos. Él es abogado, penalista, criminólogo, asesor de la Asamblea Nacional, expresando opinión y ofreciendo detalles acerca de este foro sobre el examen preliminar abierto por la Corte Penal Internacional para determinar si se cometieron delitos de lesa humanidad en nuestro país durante las protestas del año pasado. Decía él en su ponencia que Nicolás Maduro, y cito un extracto que publica la Asamblea Nacional, puede ser presidente, pero ningún cargo puede interferir en una investigación de la Corte o puede evadir una posible condena. Hasta ahora hacemos una pausa y ya venimos. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el
año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El mejor hervido, sancocho, mondongo, sopa de pescado o mariscos en Caracas te lo ofrece solo el restaurante Los Pilones. Por eso lo piden hasta para llevar, por su rico sabor y aroma criollo. Acércate a Las Mercedes frente al Tolón y disfruta lo tuyo. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Mensaje del ingeniero Kerick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos el cambio climático y su potencial impacto en la actividad agrícola de Venezuela. Algunos modelos sobre el cambio climático predicen que en Venezuela la temperatura promedio podría incrementar hasta 5 grados centígrados para finales del siglo XXI si las tasas globales de emisión de dióxido de carbono no se reducen. ¿Cómo podría incidir este calentamiento en la actividad agrícola del país? Una de las consecuencias potenciales más perjudiciales del cambio climático es la expansión de las zonas secas, que actualmente cubren cerca del 41% de la superficie terrestre. En Venezuela, las zonas áridas representan un 17% de nuestro territorio y están localizadas principalmente en la zona norte del país, donde la producción agrícola se ha concentrado históricamente. Según Ernesto Medina y Grisel Velázquez, del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, e Ismael Hernández, del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la UCB, bajo el escenario descrito, para 2050, las zonas secas del país incrementarían su extensión en cerca de 221 kilómetros cuadrados. Es decir, estas zonas cubrirían 42% del territorio nacional, lo cual traería como consecuencia un cambio en las superficies cultivables de algunos rubros agrícolas. Por ejemplo, en el estado Portuguesa, líder en producción de arroz, maíz blanco y caña de azúcar, todos estos cultivos de alta exigencia de agua, se proyecta que para el año 2050, 68% de su territorio estaría cubierto por zonas secas. La intensificación de la sequía va a requerir de la reubicación de algunos cultivos hacia zonas en donde se puedan satisfacer sus requerimientos agroecológicos. El Estado está en la obligación de apoyar las investigaciones que permitan definir las estrategias de mitigación de los impactos del cambio climático. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales en su centenario presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y lo dicho, en tanto la Mesa de la Unidad Democrática decide si participa o no en los comicios presidenciales adelantados convocados por el Consejo Nacional Electoral para el 22 de abril. El Partido Voluntad Popular anunció que no postulará ni respaldará a candidato alguno. La organización de Leopoldo López llamó a todos los partidos a no participar, no convalidar el fraude, pues de hacerlo estarían haciendo un favor a la dictadura. En estos términos se refirió esta organización. Se suman a la Causa R y otras organizaciones de la Mesa de la Unidad Democrática que han expresado su decisión de no concurrir a estas presidenciales. Para conversar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a nuestra siguiente invitada, María Corina Machado. Está al frente de la organización 20 Venezuela, también forma parte de Soy Venezuela. Gracias por atendernos, muy buenas tardes. María Alejandra, un placer saludarte. Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pedí una primera elaboración acerca de lo que está ocurriendo con la oposición venezolana y la convocatoria a estos comicios adelantados para el próximo 22 de abril. ¿La escuchamos? Bueno, María Alejandra, yo quiero reiterar lo que otras veces hemos comentado tú y yo en estas últimas semanas. En primer lugar, esto no son elecciones y yo creo que ese es el elemento central del planteamiento que tan claro ha entendido el mundo. Cuando tú ves que el mundo entero, no solamente el Grupo de Lima, los gobiernos de Estados Unidos, el Parlamento Europeo, por abrumadora mayoría dicen que no reconocerán los resultados de ese proceso, es porque en sí mismo no se considera una elección. Y no es solamente por las condiciones del fraude anunciado y cantado, sino es por un hecho que es el pecado original, y es el hecho de que este proceso lo está convocando una constituyente ilegítima, la constituyente cubana, que no reconocemos ni reconocemos ninguna de las decisiones que emanen de ella. Por lo tanto, no es posible acudir o participar de manera alguna en esta fase. Ahora, tengo que preguntarle acerca de la estrategia, también lo hemos conversado en otras oportunidades, en caso de que un sector de la Mesa de la Unidad decida participar, o incluso si se toma la determinación definitiva de no concurrir. ¿Qué hacer? ¿Cómo rescatar la democracia en nuestro país o iniciar un proceso de transición? ¿La escuchamos? Si alguien decide ignorar el mandato de 7.600.000 venezolanos cuando en el plebiscito dijimos no reconocemos la constituyente. Si alguien decide ignorar el respaldo mundial que nunca en nuestra historia, yo me atrevería a decir que no hay un caso similar en este hemisferio, en la historia de este hemisferio, donde un país haya tenido tanto respaldo a su causa democrática del mundo entero. Hoy son 3 países más por la Unión Europea que se están sumando a una posición de incrementar sanciones, porque no se trata ya solamente de digamos, la violación a los derechos humanos o la crisis humanitaria, que de por sí son razones más que justificadas para actuar. Se trata de la instauración de una narcodictadura, de una tiranía que tiene vínculos hasta con el islamismo y el terrorismo islámico, y obviamente es algo que al mundo entero le afecta y le interesa. Así que quien quiera convalidar ese proceso, pues le rendirá cuentas al país, a la historia, y yo creo que a partir de ese momento al menos ya no se podrá seguir calificando como oposición. Ahora, no temen ustedes, y lo hemos conversado en otras oportunidades, por cierto, 482-9750 para su participación, que ocurra lo que pasó hace 40 años con la Unión Europea. Henry Kissinger decía, ¿a quién llamo si quiero hablar con el bloque europeo? Es decir, que la comunidad internacional no sepa cuál es el interlocutor válido en la oposición venezolana si definitivamente termina de dividirse. Todo lo contrario, yo creo que en este momento se está fortaleciendo una posición con una interlocución muy clara, y somos aquellos que estamos absolutamente comprometidos con hacer cumplir el mandato del 16 de julio. Si algo ha pedido a gritos la comunidad internacional, por cierto, igual que la sociedad venezolana, es una dirección política con coherencia, con firmeza y con transparencia. Es lo que ha faltado para poder lograr en varios momentos en estos últimos años de lucha, cuando hemos estado a punto de lograr la transición. La sociedad venezolana lo ha dado todo,
con un sacrificio humano, personal, del patrimonio familiar gigantesco. ¿Cuántas familias no se han visto desgarradas, separadas, arruinadas? Y en los momentos de la chiquitica, lo que ha fallado ha sido... ¿Aló? Sí, adelante. Se me fue el audio un momentico. En el momento de la chiquitica, en el momento de la verdad, lo que ha faltado, lo que ha fallado es una dirección política que se ha salido de una ruta, de un mandato, se ha quebrado. Entonces, en este momento, efectivamente, la comunidad internacional que ha decidido actuar, porque esto hay que decirlo, nosotros logramos con la rebelión popular del 2017 un componente indispensable para la derrota de la tiranía, que era la presión de la comunidad democrática internacional. Y esa comunidad democrática internacional, obviamente, como tú bien dices, necesita una interlocución y ver con claridad una conducción política de las fuerzas locales, de las fuerzas populares y ciudadanas, que verdaderamente sea confiable. Una vez que se cierra la farsa de República Dominicana, ha quedado despejado el panorama. Quedó claro que la ruta electoral del régimen simplemente la ha bloqueado. Hay otra ruta democrática que no es otra que la rebeldía ciudadana, el desconocimiento total del régimen, la presión, la movilización creciente e inteligente en coordinación con esta presión internacional. Tenemos oyentes que se comunican a través del 482-9750. Conversamos con María Corina Machado. El señor Andrés Gil nos llama desde Turmero. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Felicitaciones por tu programa. Bueno, tienes una Gracias. invitada que vale la pena escucharla, que es muy valiente. Mire, pero quiero preguntar dos cositas, principalmente a la invitada. ¿Qué pasaría si se lanza un candidato que no es político, que salga un outsider? Ya sabemos que Lorenzo Mendoza no va para el baile. Que salga un candidato que no sea político y se mete en la palestra, se mete en las elecciones y llegue a ganar. Lo van a reconocer a nivel internacional, pues. Creemos que el problema es el señor Maduro. Ahora, por otro lado, es evidente, para nadie es un secreto, que este Henry Falcón ya está en campaña y se va a lanzar si sea solo. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, la mesa de la unidad va a llamar a que no votemos, o si votemos. Bueno, nosotros estamos en un limbo. O sea, que hace falta mucha entereza y vamos a ver qué puede pasar, pues. Pero yo creo que las elecciones, si no sea con Maduro o con otro, debe ganarle una persona que no sea política porque la gente está rechazando a los políticos. Buenas tardes, hasta luego. Gracias. ¿Qué contesta María Corina Machado? Yo agregaría la siguiente inquietud. ¿Se está reuniendo usted con dirigentes de la Mesa de la Unidad? Bueno, la respuesta tuya es sí, y no la he dejado de hacer nunca con miembros de distintos partidos, muchos de los cuales han estado siempre en desacuerdo con lo ocurrido en República Dominicana, María Alejandra. Y estoy hablando de dirigentes de todos los sectores, de todas las regiones del país. Y una vez que ha ocurrido lo que tantos previmos, porque era el único resultado posible, o sea, una gente que se burló del Papa Francisco, del Vaticano, obviamente lo que estaba era nuevamente ganando tiempo, y vaya que han ganado tiempo, porque este diálogo no comenzó en diciembre del año pasado, este diálogo comenzó, al menos públicamente, el 10 de abril del 2014, vamos para 4 años, María Alejandra. Entonces aquí no podemos seguir chupándonos el dedo y entendiendo que de verdad esto ha sido una operación diseñada en La Habana, Cuba, como también lo son estas supuestas elecciones impuestas por la constituyente. Y un punto clave de Andrés, porque Andrés decía, o sea, que es un momento de coraje, es un momento de mucha firmeza, resiedumbre, tienes toda la razón, Andrés. Así se enfrentan y se derrotan las dictaduras. Así lo hicimos los venezolanos hace 60 años frente a la tiranía de Marcos Pérez Jiménez. Y en ese momento esos venezolanos no tuvieron el respaldo internacional que hoy tenemos. Claro, con mucha razón se diría, hoy hay unas mafias metidas en el país, está la guerrilla ocupando la mitad del territorio, están los carteles del narcotráfico que en ese momento no existían, eso es verdad, pero hoy tenemos otras fuerzas. Así que, para responder la pregunta de Andrés sobre la candidatura, el punto aquí no es si es uno u otro candidato. El punto es, uno, todo un sistema fraudulento que se va a aplicar sea quien sea. Y dos, Andrés, este proceso lo convocó o lo impuso una constituyente que ni tú
ni yo, ni el mundo reconoce. Por lo tanto, no podemos convalidar con nuestra participación una decisión de una constituyente írrita e ilegítima. Ahora, más allá de lo que decida la Mesa de la Unidad como un bloque o los partidos que no se han pronunciado, al margen de lo dicho ya por la causa R o por voluntad popular, si la decisión es no concurrir, ¿cuál sería la ruta propuesta por ustedes, desde 20 Venezuela o desde Soy Venezuela, más allá de, ya sabemos, la rebeldía frente al Ejecutivo Nacional, además de cara a este evento que, según ha dicho el gobierno, llueve, truene o relampaguee, se va a celebrar el próximo 22 de abril? ¿La escuchamos? Bueno, dos cosas. La Mesa de la Unidad puede decir lo que quiera, María Alejandra. Creo que a estas alturas es realmente irrelevante, porque el país ya tiene claro quién es quién y cuáles son los procesos que están en marcha. Cuando tú tienes toda una comunidad internacional como nunca antes, y quiero insistir en esto, porque la presión internacional sí está funcionando. Las sanciones, la forma como se ha evidenciado mundialmente la corrupción, la apertura del examen preliminar en la Corte Penal Internacional, esto está generando un colapso en el seno del régimen. Las familias de las mafias están viendo sus intereses y las amenazas crecer. Sus intereses estar amenazados unos por otros y las amenazas entre ellos crecer, a eso me refiero. Las delaciones, las deserciones, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, también dentro de la burocracia, dentro de PDVSA. Lo que estamos viendo es simplemente un éxodo, una estampida. Y eso es el síntoma de un sistema que cae. Claro, es una etapa tremendamente delicada, compleja y peligrosa, hay que decirlo. Y por lo tanto no hay otra ruta distinta al coraje, a la firmeza, al desconocimiento, a mantener posiciones de principios muy sólidas con todos los riesgos que ello conlleva. Te repito, esa es la ruta. Así se enfrentan las dictaduras, se va incrementando la energía interna y externa sobre los pilares que quedan soportando el régimen, que no son otros sino el sistema de base por una parte y un sector de la Fuerza Armada por la otra. Eso es lo que le queda. Y nosotros como ciudadanos debemos tener muy claro que hoy hay una ventana de oportunidad que no podemos permitir que se nos pase. Y por eso hay que luchar aquí o en cualquier rincón del mundo donde haya un venezolano, que hoy más que nunca nuestra diáspora es necesaria, yo diría indispensable para lograr esta victoria. Ahora, no queda claro cómo se traduce el tema de la rebeldía, es decir, cuál es la hoja de ruta, los pasos a seguir. Como decía el señor Andrés, existe mucha incertidumbre y lo cierto es que la crisis avanza, el país, la situación se deteriora y el gobierno está dispuesto a permanecer allí 6 años más o lo que dure. Yo quisiera, concretar esto, es decir, ¿qué plantean ustedes en la práctica? Y lo hemos conversado en otras oportunidades. Mira, María Alejandra. La ruta de la desobediencia cívica, del desafío, del desconocimiento, es una actitud cotidiana que tiene distintos planos de organización. Unos son visibles y otros no. Todos implican pararse frente a la dictadura y decirle ya basta. Es lo que tú estás haciendo ahorita, hablando por una de las pocas ventanas que quedan de libertad y verdad en Venezuela. Y es lo que hace el maestro cuando se le para enfrente y pretenden ideologizar a sus muchachitos en el salón de clase, o cuando sale la madre a defender su derecho a una vida digna, a tener servicios, o cuando protestan los trabajadores del metro o de PDVSA. Y todo esto es energía cívica, energía ciudadana, que visibiliza no solamente el dolor y el descontento y el repudio de una sociedad a un régimen que es la antítesis de los valores venezolanos, pero que también demuestra las enormes aspiraciones de tener una Venezuela distinta. Y tú sabes que es parte también de esta estrategia de enfrentar y ir socavando estas bases de la dictadura. Comenzar a discutir y a plantearnos como un hecho cierto lo que viene el día después. Entender lo que significa darle solución a los problemas más urgentes a los venezolanos en los términos y en los plazos que el país lo requiere. ¿Cómo vamos desde el día siguiente a resolver problemas de la comida, de las medicinas, de la seguridad, del transporte, de que tu dinero valga? Eso es
Eso es la visión que hoy nos moviliza y eso es desde luego también lo que nos da energía para tener esperanza y confianza de una Venezuela muy distinta que está a la vuelta de la esquina, pero que desde luego que para llegar allí hay que atravesar las horas más oscuras, que lo son. Pero si algo yo tengo es confianza en que los venezolanos tenemos la fuerza y sabemos cómo se hace esto. Ya lo hicimos una vez, María Alejandra, lo hicimos hace 60 años. Y fue esa coalición de ciudadanos civiles y ciudadanos militares que le dijeron a Marcos Pérez Jiménez, hasta aquí, esto se acabó, te vas. Y ese es el proceso que se avecina y para el cual nos estamos preparando. Gracias, María Corina Machado, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, expresando su visión en torno a esta discusión que hay en el seno de la oposición, de la Mesa de la Unidad, de participar o no, frente a estas elecciones adelantadas que buena parte de la comunidad internacional no reconoce. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Te gustan las pizzas? Te recomiendo la del restaurante Montana Grill, horneadas en horno de leña. Te recomiendo la Montana Grill, la especial, la granjera, la caprichosa, la primavera o como tú la prefieras. Pídela como tú quieras. En la Candelaria, esquina Candilito, restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo, porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Al cierre, comentar que Ucrania, Moldova y Georgia, 3 países adicionales que se sumaron a las sanciones de la Unión Europea, no forman parte del bloque. Lo mismo hicieron hace días, ayer, anteayer, Macedonia, Montenegro, Albania, Bosnia y Herzegovina, Islandia, Liechtenstein y Noruega. En fin, la comunidad internacional preocupada por lo que ocurre en nuestro país. Nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Lestares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción, Willy Charcaya, en la producción, Selene Pérez, en la asistencia, Luis Vargas, en los controles, Eduardo Llanes, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con la entrevista.